Buenas tardes, hermanos y hermanas, ¿cómo están? Espero que súper bien. Acá muy agradecida de estar nuevamente con ustedes. Ahora quisiera iniciar con una oración. Querido Padre Celestial, te pedimos que prepares nuestros corazones y mentes para la reunión de hoy. Agradecer por la excelente semana que estamos teniendo y para aquellos que ha sido más complicada, por favor, guíalos en su camino. Muchas gracias. Amén. Hermanos, estamos viviendo tiempos complicados donde hay una pandemia que actualmente sigue cobrando vidas, que siguen aumentando los contagiados, pero nosotros debemos ser prudentes y protegernos, proteger a los que están a nuestro alrededor también. Y ahora quisiera leerles un versículo de la Biblia. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Producto de la misma pandemia, hay gente que se ha visto muy afectada tanto emocionalmente como físicamente, ya sea por los contagios o por lo que está aconteciendo, ya que no todos pueden estar cerca de sus familiares o amigos. Y es nuestro deber como cristianos estar acompañándolos, ser parte de las vidas de cada uno. Quizás no es obligatorio hablar todos los días, pero sí podríamos de vez en cuando preguntar, saber cómo está, qué tal le fue en el trabajo, porque hay muchos que no han podido viajar para ver a sus familiares, nuestros propios vecinos, amigos, compañeros de trabajo. Uno no sabe la situación por la que está pasando y nosotros podríamos a lo mejor tomarnos 1 minuto, 2 minutos y saludarlos. Ese pequeño gesto le cambia el día a una persona, porque sienten que están preocupados, pendientes de ellos, saben que existen. Entonces los invito a realizar un cambio en la semana o la siguiente o cuando ustedes lo deseen. Ahora quisiera dar pie a las alabanzas. El Espíritu de Dios se mueve, se mueve, se mueve. El Espíritu de Dios se mueve dentro de mi corazón. Oh, hermano, deja que se mueva, se mueva, se mueva. Oh, hermano, deja que se mueva dentro de tu corazón. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí siempre hay libertad, 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 libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí siempre hay libertad, 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 libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí siempre hay libertad. Viene ya, viene ya. Mi Jesús viene ya, viene ya. Por su pueblo que ama en verdad. En las nubes mi Jesús viene ya, viene ya, viene ya. Mi Jesús viene ya, viene ya. Por su pueblo que ama en verdad. En las nubes mi Jesús viene ya. Quiero llegar a ser un hombre de experiencia espiritual. Hacia el Señor Jesús me irá guiando hasta llegar al trono de Jehová. Que vuelva atrás, que vuelva atrás. Me grita el mundo con toda su maldad y yo respondo que ahora voy buscando
sembrando fe, esperanza y caridad. Quiero llegar a ser un hombre de experiencia espiritual. Hacia el Señor Jesús me irá guiando hasta llegar al trono de Jehová. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí siempre hay libertad. Amén.
más a ti, entrar en tu presencia y adorar. Revélanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti, queremos tu presencia, Jesús. Y al que está sentado en el trono, al que vive y reina, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Quiero conocerte cada día más a ti y entrar en tu presencia y adorar. Revélanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti, queremos tu presencia, Jesús. Y al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Tú eres santo, 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 santo eres tú. Tú eres santo, 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 santo eres tú. Y al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Ante Jesús, descendió del trono celestial y ese lugar no era su hogar.
amor así nunca se conoció. Burlado fue con espinas, fluyó el perdón sobre su rostro. Un amor así nunca se conoció. Y en el altar de adoración no haya otro nombre. Jesús, Hijo de Dios, tu vida entregaste allí, sacrificio eres tú. Jesús, Hijo de Dios, tú eres Jesús, Hijo de Dios. Tomó mi vergüenza y mi pecar, Se levantó, la muerte venció. Un amor así nunca se conoció. Tomó mi vergüenza y mi pecar, se levantó, la muerte venció. Un amor así nunca se conoció. En el altar de adoración no haya otro nombre. Jesús, Hijo de Dios, tu vida entregaste allí, sacrificio eres tú. Jesús, Hijo de Dios, tú eres Jesús, Hijo de Dios, tú eres Jesús, Hijo de Dios. Sé exaltado, tú eres vencedor, flora tu nombre, más que toda canción. No hay poder que pueda vencer tu gran amor. Y la cruz nos bastó, la cruz nos bastó. Sé exaltado, tú eres vencedor, soy a tu nombre, más que toda canción. No hay poder que pueda vencer tu gran amor. La cruz nos bastó, la cruz nos bastó, la cruz nos bastó, la cruz nos bastó. La cruz nos bastó. Te veo en los momentos de dolor, te veo en la
siempre estás tú. Y siento tu abrazo, tu expresión, eres tan fiel y no hay razón que me haga dudar de tu corazón. Siento tu mano sobre mí, siento tu amor y puedo oír tus palabras y tu voz. Siempre eres mío. Te veo en el desierto, la aflicción, te veo en el valle, veo tu mano tapando el sol, cubriéndome. Te veo en cada paso que yo doy, te veo en mis planes. Veo tu mano guiándome, siempre eres fiel. Siento tu abrazo, tu expresión, eres tan fiel y no hay razón que me haga dudar de tu corazón. Siento tu mano sobre mí, siento tu amor y puedo oír tus palabras y tu voz. Siempre eres fiel. Siento tu abrazo, tu expresión, eres tan fiel y no hay razón que me haga dudar de tu corazón. Siento tu mano sobre mí, siento tu amor y puedo oír tus palabras y tu voz. Siempre eres fiel. Siempre eres fiel. Ahora, hermanos, quisiera pedirles que todos se junten en familia, puedan compartir los videos con otros amigos, con familiares y así conocer más de la vida acerca de nuestro Señor. Ahora vamos a orar para iniciar la palabra con nuestro pastor. Muchas gracias, Señor, por permitirnos estar acá. Agradecer a todos los que hacen posible de que esta reunión sea compartida a muchos hogares. Te pido que prepares nuestros corazones y mentes para comprender y además poder aplicar todo este conocimiento que nos va a entregar el pastor. Te agradecemos mucho, mi Señor. Amén. Amén, hermanos. ¿Cómo están? Los saludo en el amor del Señor. Espero que sea un jueves bendecido, en donde podamos compartir y escuchar una nueva palabra que el Señor nos tiene preparado a cada uno de nosotros. Vamos a comenzar orando para poder ver lo que el Señor nos quiere hablar el día de hoy. Señor, vamos delante de tu presencia para darte gracias por este nuevo día, por esta nueva semana, Padre. Te queremos pedir que tomes el control de esta parte de la reunión, Señor, que es la palabra, Señor, tu alimento. Invitamos al Espíritu Santo que venga, Señor, a este lugar, a este momento, y que
junto a mí, a todos nuestros hermanos, puedas entregar lo que tú nos quieres hablar el día de hoy. Dejamos todo en tus manos, Padre Santo, y por favor te pedimos que nos entregues esa porción que venimos a buscar el día de hoy. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén, hermanos. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema que yo creo que de todos los que estamos viendo nadie ha estado ajeno. Para los que anotan, el tema tiene como título Superando las pruebas. Creo que vamos a Santiago 1, capítulo 1, versículo 2 y 3. El versículo 2 de Santiago, capítulo 1, dice: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Esto está en Santiago. Igual yo lo analizaba y es un poco difícil o desafiante el poder hacer nuestra esta palabra, porque dice: tened gozo, tened por sumo gozo cuando os halléis en la prueba. ¿Cuántos se alegran o cuántos se ponen feliz cuando el Señor les envía una prueba? Yo creo que es difícil de forma instantánea alegrarse con una prueba, con una dificultad. Entendamos prueba como enfermedad, como dificultad económica, como problemas familiares, etc. Yo creo que es muy difícil que una persona, incluso sin conocer incluso conociendo a Cristo, sabiendo que lo tenemos de nuestro lado, es difícil ponerse gozoso, como dice la palabra, pero la palabra nos envía a eso, a alegrarnos, a ponernos gozosos cuando tenemos una prueba, cuando tenemos una dificultad. Así que como primer punto, los invito a que podamos pensar en nuestra reacción cuando viene una prueba a nuestra vida. No hay ninguno de nosotros que no haya pasado por momentos difíciles, desde los más chiquititos hasta los más adultos. Todos tenemos distintas situaciones que vamos pasando por nuestra vida. Desde que a un niño cuando chico se cae y para él se le va a acabar el mundo, hasta cuando a un adulto tiene generalmente una enfermedad ligada a su edad, pasando por los jóvenes con problemas generalmente de adolescencia. Todos tenemos diversas tipos de pruebas, nadie está exento de esto. Pero lo que yo le pregunto, ¿para usted es difícil confiar y esperar en Dios cuando está pasando una prueba? ¿O solamente nos acordamos de Dios cuando estamos en medio de la prueba? Que es lo natural que hace cualquier persona. Sin embargo, nosotros como cristianos deberíamos estar desde el inicio de alguna prueba que el Señor nos envíe, estar ya confiando y entregándosela al Señor. Pero no muchas veces sucede, porque siempre intenta aflorar nuestro hombre natural. También debemos estar claro que nosotros somos victoriosos desde el principio. ¿Qué quiere decir esto? Que el Señor nunca nos va a mandar una prueba que no podamos soportar. Por lo tanto, cuando entendemos eso, nuestra forma de afrontar una prueba es distinta. Todas las situaciones o todo lo que el Señor nos envíe están ganados. Solamente van a haber distintas circunstancias. A modo personal, el Señor trata de forma distinta con cada uno de nosotros. El tiempo de duración de la prueba, lo que nos enseña el Señor con esa prueba, la disposición nuestra, la obediencia, etc. Son muchos factores que van influyendo en la dificultad o las situaciones o pruebas que el Señor nos envíe. Por eso yo quiero que podamos ver, y los invito, luego de la introducción para saber de lo que el Señor nos va a hablar el día de hoy, a ver 5 puntos que son relevantes de cómo enfrentar la prueba. El primero, insisto, para los que anotan, es reconocer que es una prueba. Generalmente las predicaciones o los estudios bíblicos o nuestra experiencia nos enseñan que las pruebas son podríamos decir, como el termómetro que nos mide el Señor, que mide nuestra calidad o nuestra fe o nuestra convicción.
¿Por qué? Porque, como por ejemplo, cuando estamos en el colegio, cuando vamos, no sé, los que han estudiado en la universidad o en el mismo trabajo, ¿qué hacemos nosotros cuando sabemos que viene una prueba? Nos preparamos. Y solamente, ¿qué sería nosotros estudiar si nunca nos hicieran una prueba, nos hicieran un examen? No tendríamos forma de medir nuestro avance, nuestro entendimiento. Con el Señor es lo mismo. El Señor nos va enviando pruebas y la principal razón, punto número 1, es reconocer que es una prueba. Reconocer que las pruebas son y vienen para medirnos, para enseñarnos algo nuevo, para ir al paso siguiente. Así que como punto número 1, como dice en 1 de Pedro 1:7, dice: para que sea sometida a prueba vuestra fe, aunque sea prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestada por Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros cuando pasemos por alguna prueba y reconozcamos que es una prueba, como dice en 1 de Pedro, que nos da una señal de cómo deberíamos reaccionar ante la prueba. Y si nos fijamos, en Pedro dice que para que sea sometida nuestra fe, para que sea sometida a una prueba, dice que nuestra fe es sometida a varias pruebas para ir al siguiente nivel. Dice en Pedro que es mucho más preciosa que el oro, el cual el oro se prueba con fuego, ¿verdad? Entonces, nuestra prueba, ¿cómo se mide? ¿Cómo deberíamos enfrentarlo? Con alabanza, para darle la gloria y la honra al Señor. Ahora, dentro de la prueba nos dice Pedro que se manifiesta el Señor. Por lo tanto, la mejor forma de cuando nosotros enfrentemos una prueba es apoyarnos en qué, en nuestro elemento que tenemos para luchar contra esa prueba. ¿Cuáles son? La alabanza, la adoración, la oración, nuestros hermanos, la palabra, que es nuestra espada. Entonces, primer punto, reconocer primeramente qué es una prueba y cómo enfrentarla. ¿Ya? El punto número 2, debemos entender que la batalla está ganada, siempre y cuando oigamos al capitán de guerra. ¿Cuándo está ganada la prueba? Dice, siempre y cuando oigamos al capitán de guerra. ¿Y quién es el capitán de guerra? El Señor. El Señor es nuestro capitán de guerra. Sabemos que siempre cuando hay una guerra está el capitán, ¿verdad? El capitán es el que toma las decisiones, el que nos guía, el que debemos seguir, el líder, ¿verdad? Cuando nosotros entendemos que una prueba y reconocemos que al tener una prueba el Señor nos envía, nosotros entramos en una guerra. ¿Pero qué tipo de guerra? Nosotros cristianos tenemos guerras espirituales. Entonces, hermano, yo los invito a que pueda seguirme en entender lo que es la prueba, porque muchas veces sabemos que lo asociamos a dificultades, enfermedades o a problemas, pero no entendemos realmente el por qué y cómo enfrentar la prueba. Por lo tanto, al entender que es una guerra espiritual, tiene obviamente repercusión en el mundo físico. Ya sea, por ejemplo, si es una prueba en que va asociada con una enfermedad, obviamente va a tener evidencia o consecuencias físicas. Si es de dinero, si es problema familiar, etcétera, siempre existe una prueba de consecuencia física, porque somos carnales, somos el hombre, que somos personas también. Pero acá la palabra nos dice que la prueba es una guerra espiritual y debemos enfrentarla como guerra espiritual, no como material. Por lo tanto, nuestra batalla tiene que ser contra quien intenta que nosotros no superemos esa prueba. ¿Y quién es? El enemigo. El enemigo, Satanás, está convencido que nosotros no debemos superar la prueba. ¿Por qué? Porque sabe que si superamos la prueba pasamos de nivel. ¿Y qué significa? Que somos más peligrosos para él, porque podemos servir en más cosas al Señor, podemos estar más cerca del Señor, podemos ser bendición para otro, etc. Por lo tanto, nuestra guerra va a ser contra el enemigo. ¿De qué forma? Nosotros debemos conocer nuestras técnicas de ataque, como dice el Señor. ¿Pero de qué forma? Espiritual. Como dice, lo invito a buscar 2 de Corintios 2:11. Dice, el Señor nos enseña en 2 de Corintios 2:11,
dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. El diablo siempre nos va a intentar maquinar, angustiar en medio de la prueba. Siempre. No va a querer que oremos, no va a querer que busquemos alabanza, va a querer que mantengamos oculta nuestra prueba en vez de orar los unos por los otros, como dice el Señor. Sin embargo, ahí es donde nosotros tenemos que tener claro estos puntos que estamos leyendo. Debemos afrontarlo y debemos afrontar esta guerra con nuestras armas espirituales. Siempre nos indican, nos hemos escuchado, hemos aprendido que tenemos que aplicar el ámbito espiritual, pero muchas veces no es nuestro fuerte. Muchas veces no queremos luchar con nuestra fuerza, con consejo, con nuestra idea, etc. Pero muchas veces olvidamos que nuestra guerra debemos ganarla de forma espiritual, y muchas veces la oración es el último recurso. ¿Cuántas veces hemos dejado la oración para último recurso? ¿Cuántas veces hemos dejado la alabanza para último recurso? Yo creo que varias veces, ¿verdad? Por lo tanto, les invito a que sea la prioridad, o utilizar las armas espirituales para cuando estemos pasando por una prueba. Para obtener la victoria necesitamos lo que nos dice nuestro guía espiritual, nuestro capitán, que es el Señor. Dice que debemos estar atentos y utilizar a nuestro mejor estratega de guerra. ¿Quién es nuestro mejor estratega? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo que mora en nosotros, el que nos puede activar nuestros ojos y nuestro oído espiritual. ¿Qué significa eso? Que nosotros podamos ver más allá de lo que ve nuestro hombre carnal. Nos permite ver más allá para poder entender lo que el Señor quiere que aprendamos con nuestra prueba. Y nuestro oído espiritual, ¿por qué? Porque nos permite escuchar muchas veces la palabra de Dios, y muchas veces el Señor nos habla y nosotros estamos tan lejos de Él que no logramos escucharlo. Por eso es tan clave el Espíritu Santo para conectarnos con el Señor. Así que, como punto número 2, oír a nuestro capitán de guerra, que es el Señor, por medio de su Espíritu Santo. Activar los oídos espirituales y los ojos espirituales para poder ver, y más allá de lo que nuestro capitán nos esté diciendo por dónde debemos continuar en medio de la guerra que lo asociamos con la prueba que estamos viviendo. Como punto número 3, debemos entender que la prueba durará justo el tiempo necesario, ni más ni menos. El Señor es perfecto, es sabio. Él sabe, nunca llega tarde, nunca llega antes. El Señor llega en el momento perfecto. Y cuando dicen eso, siempre, o cuando lo leo, siempre me acuerdo de la historia de Lázaro, cuando pensaba que el Señor había llegado tarde. Pero los planes del Señor eran otros, no son los planes que tenemos nosotros, no son los planes que tiene el hombre. Por lo tanto, a veces tenemos una imagen de un Dios castigador, de un Dios... muchas veces la gente piensa que es un Dios vengativo, por decirlo así. Hoy hacen algo mal o hacemos algo mal y pensamos que el Señor nos va a castigar y que hoy estoy pagando por lo que hice, etc. ¿Cuántas veces hemos escuchado esa frase? No, si yo me lo merezco, el Señor me está castigando, Dios castiga pero no a palo. Son muchas frases del mundo que muchas veces los mismos cristianos utilizamos. Pero eso está muy lejos de la realidad de Dios. El Señor nunca nos va a enviar una prueba que nos haga desvanecernos, que no podamos soportar. Sino que debemos entender que las pruebas llegan justo en el momento preciso que nosotros estamos viviendo. ¿Para qué? Puede ser para que el Señor nos dé madurez, para que el Señor nos dé crecimiento, para que el Señor nos dé aumento en nuestra fe, o muchas veces para que seamos ejemplo para otros. Hoy día lo que estamos viviendo, lo que usted está viviendo, atesórelo y aprenda lo más posible para que el día de mañana la persona que el Señor o el Espíritu Santo le indique que tiene que apoyar, porque a lo mejor va a estar pasando lo mismo que usted esté preparado para ser de ayuda y ser el elemento que el Señor preparó hace tiempo atrás para ser utilizado por el Señor. Así que punto número 3, el Señor nos envía pruebas que duran justo el momento preciso. Así que no nos desesperemos, no nos angustiemos, solamente sigamos firmes con el Señor, porque la prueba va a terminar y se va a solucionar cuando el Señor estime conveniente, porque va a ser lo mejor para nosotros, siempre. Como punto número 4,
Como punto número 3, antes de pasar al 4, es importante comprender que muchas veces las pruebas, nosotros creemos que el Señor está alargando mucho la prueba y muchas veces nosotros somos la piedra de tropezo para que esa prueba la superemos. A veces, siempre recuerdo cuando leía esta palabra, hice un símil cuando uno da la prueba de conducir, uno tiene ciertos errores. Puede cometer ciertos errores para aprobar la prueba. No sé si 3 o 4 opciones dan para repetirla, pero la prueba no se supera hasta que cumplimos el mínimo o lo que se exige. Y muchas veces yo lo hacía de símil con esto, de que muchas veces nos falta examinarnos, nos falta verificar en qué nosotros estamos fallando, no en lo que el Señor nos está durando la prueba. Así que es importante en medio de la prueba examinarnos. A lo mejor el Señor quiere enseñarnos otra cosa, a lo mejor no estamos 100% dispuestos para lo que el Señor nos quiere entregar, etc. Lo invito a examinarse cuando entra la desesperación, cuando se hace preguntas de por qué su prueba dura tanto. Número 4 dice, debemos entender que no hay prueba que no podamos superar. Muy importante, punto muy importante, porque muchas veces, incluso yo he escuchado personas, yo no creo que pueda superar esto, no, esto no es para mí, no, si me pasara esto yo creo que no podría superarlo, etc. Muchas veces nos pasa eso. Antes que llegue la prueba nos estamos limitando al Señor, estamos limitando al Espíritu Santo. Y muchas veces no nos damos cuenta. El Señor dice que Él nos conoce nuestro corazón, nuestras virtudes, nuestros defectos, conoce nuestras fortalezas, conoce dónde terminan nuestros límites. Entonces, ¿de qué nos preocupamos? ¿Por qué pensamos que el Señor nos puede enviar una prueba que no podamos superar si Él nos conoce mejor que nosotros? Él nos creó, hermano. Entonces, este punto es muy importante porque cuando nosotros entendemos que el Señor nos conoce a la perfección, entendemos que es un Dios de amor que nos envía una prueba que sí podemos superar. ¿Y cómo? No sé. ¿Cuándo? No sé. ¿De qué forma? Tampoco no sé. Lo único que sí sé es que el Señor siempre va a estar con nosotros para que podamos superar esa prueba. Antes, durante y después siempre va a estar con nosotros. Solo depende de nosotros poder aferrarnos con las almas espirituales que el Señor nos ha entregado. Dice en 1 Juan 5:3, pues este es el amor de Dios, que guardamos sus mandamientos no son gravosos. El Señor muchas veces nos menciona en la Biblia que se nos olvida nuestros mandamientos y Él dice que el que guarda sus mandamientos es el que ama al Señor. ¿Es difícil? Es difícil cumplir los mandamientos, pero el Señor dice que Él nos va a mirar el corazón, la intención. Cuando el Señor nos coloca pruebas, también nos da la salida. Guarde eso. Cuando el Señor nos da una prueba, también nos da la salida. ¿Cuándo? A su tiempo. Según los pasos que estamos viendo ahora, ya sabemos que hay que reconocerla, que no va a durar más del tiempo que el Señor tiene preparado y que vamos a poder soportar la prueba. Lo que sí debemos hacer siempre es entender que el Señor es el guía de nuestra prueba, el capitán de nuestra guerra. Y como último punto, número 5, debemos entender que la prueba es una bendición para nuestra vida. Mucha gente cree en la suerte y dice, tengo mala suerte, o ando con mala racha, me levanté con el pie izquierdo, ando quemado. ¿Cuántos han escuchado eso? El Señor dice que siempre es una bendición una prueba. No dice, este tipo de pruebas son bendición y este tipo de pruebas no son bendición. No es así. Siempre una bendición. Por eso es muy importante cómo reconozcamos la prueba, cómo enfrentar el paso número 1 cuando llega la prueba a nuestra vida. Dice que la prueba es una muestra fehaciente de que vamos en el camino correcto. Hermano, hermana, si usted está muy tranquilo, preocúpese, porque el Señor dice que nos está probando constantemente. Si queremos pasar de nivel, debemos superar pruebas. Es el proceso natural que debemos afrontar. El Señor dice en Mateo 7, 13 y 14, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta, y angosto es el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Qué verdad y qué fuerte, porque
Es muy fácil perderse en el mundo, es muy fácil, es verdad, dice, la puerta es ancha y es verdad, nosotros lo vemos a diario. Es muy fácil ahogarse con los problemas, con las pruebas, porque tenemos ese hombre y el enemigo que está constantemente tratando de ahuyentarnos, de angustiarnos, de perder la paciencia de porque el Señor nos responde y pasan los meses y pasan los años y el Señor nos responde. Y muchas veces caemos en esa mentira que nos mete el enemigo en la cabeza. El Señor, hermano, nos envía siempre pruebas. Ahora, la diferencia ¿cuál está? En cómo nosotros afrontamos y entendemos esa prueba. Yo lo invito a que lo tomemos desde ahora como bendición, como una bendición, como algo positivo el enfrentar una prueba. Pero me dice, pero me enteré que mi mamá, mi papá, mi esposo, mi esposa está enfermo, está en cama, perdí el trabajo, tuve un accidente, estoy peleado con toda mi familia, etcétera, etcétera, y tú me dices que me alegre. El Señor nos envía eso, hermano. Nos envía a que seamos valientes. Nos envía a que entendamos que esa prueba nos va a ayudar a crecer el día de mañana. ¿Quiere usted crecer espiritualmente? ¿Quiere subir de nivel? ¿Quiere probar su fe? Lo invito a que sea un guerrero en donde el Señor pueda guiar y sea su capitán de guerra. El Señor no le va a fallar, hermano. No le va a fallar. Como conclusión me gustaría mencionar que los cristianos tenemos que ver las pruebas como bendiciones. Siempre, siempre. Independiente de lo que diga el mundo, siempre compañeros de trabajo, muchas veces amigos, no creyentes. No de forma directa, o muchas veces sí, nos mencionan que por qué nos pasa esto si el Señor nos ama, el Señor es amor, el Señor nos cuida, por qué no tenemos trabajo, por qué estamos con enfermedades, por qué estamos pasando tal y cual cosa. Esas son mentiras del enemigo, hermano. No caigan en eso. La prueba siempre es una bendición, siempre. Pero también el Señor nos pide que seamos como guerreros. No es fácil, pero es para valientes. Si estamos bien, no tenemos problemas, entiéndase como problema económico, físico, con la familia, en el trabajo, está todo bien, preocúpese. Porque si no hay prueba, ¿dónde va a mostrar su gloria el Señor? ¿Qué testimonio vamos a contar el día de mañana? ¿Cómo podremos asegurarnos que hemos avanzado de nivel en nuestra fe? Yo pienso a veces en Abraham, en Job. Las pruebas que el Señor le enviaba eran tremendas, eran pruebas tremendas. Yo pienso en esas pruebas y lo glorioso que deben haberse sentido esos hombres después de haber superado esa prueba. Yo analizo esas situaciones y usted estaría dispuesto si el Señor le pide a su hijo, a sacrificarlo, a perderlo todo. Es fuerte, pero el Señor nos envía a que podamos entender de otra forma las pruebas que Él nos envía. Muchas veces las pruebas que el Señor nos envía hoy, mañana son el testimonio para que otra persona se convierta. Muchas veces las pruebas que nos envía hoy, mañana son el aliento para otra persona que no conoce al Señor. Muchas veces las pruebas que el Señor nos envía hoy, el día de mañana nos convierte en una persona más madura que se atreva a hablar una situación que esté viviendo. ¿Por qué no ayudar a otros por medio de la prueba que el Señor nos hizo pasar? ¿Por qué no? Solo debemos ser valientes. Es necesario que los cristianos pasemos por situaciones para que el Señor muestre su poder. Es necesario que nosotros seamos un instrumento en las manos de Dios. Porque si no hubiera prueba, no podríamos mostrar la gloria y el dominio, las bendiciones y por sobre todo lo maravilloso que es el Señor con nosotros. Solo la última cosa. No olvide que siempre que pasemos por la prueba, lo luche en el mundo espiritual. Alabanzas, adoración, oración.
la palabra. Son nuestras espadas, es nuestra espada. Son nuestros elementos para luchar contra la prueba. Recuerde que la prueba es espiritual, no terrenal. Los invito a que seamos valientes y que utilicemos estas pruebas para el día de mañana darla como testimonio. Y los invito a que podamos confiar en el Señor y aferrarnos a la historia que el Señor nos cuenta en la Biblia que vivieron nuestros hermanos. Los bendigo en el amor del Señor. No sé qué prueba está pasando usted, hermano, hermana, pero créame que la prueba no va a durar más de lo que el Señor tiene establecido para su vida. Lo animo en el nombre del Señor. La prueba que usted esté pasando va a salir victorioso en el nombre del Señor. Solo necesitamos que entendamos que la prueba es una bendición y nos va a ayudar a crecer. Lo invito a que podamos orar para terminar la palabra. Señor, vamos delante de tu presencia para darte gracias, Padre. Muchas gracias por esta palabra que nos entregas, por este aliento que nos das, Señor. No es fácil enfrentar una prueba de ninguna manera, Señor, sea cual sea. Te pedimos que nos ayudes, Señor, a ser valiente, a que tú seas nuestro guía, a que podamos enfrentar las pruebas de forma espiritual, a entender que las pruebas son una bendición, Señor, a que van a durar las pruebas el tiempo que tú estimes conveniente, pero en ese tiempo siempre vas a estar con nosotros. En el nombre de Jesús sacamos toda acechanza del diablo, toda mentira que quiera debilitarnos en medio de la prueba. Y animo en el nombre de Jesús, Padre Santo, a todos mis hermanos para que en medio de la prueba que estén pasando tú los saques victoriosos y el día de mañana sean bendición y testimonio en nuestra congregación y para con los hermanos que tú quieras llevarlos, que seamos instrumentos de tu hermano. En el nombre de Jesús bendigo a cada una de las personas que esté viendo esta predicación y lo bendigo en el nombre de Jesús. Todo esto te lo pedimos, Padre Santo, y atesóralo y hazlo vivir en nuestro corazón. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén, hermanos, que tengan un bendecido término de semana y que el Señor los bendiga. Ahora, hermanos y hermanas, que estamos finalizando nuestra reunión, quisiera agradecerles a todos por estar presentes y además invitarlos a hacer el cambio que les propuse anteriormente. Ya sea el vecino, amigo, compañero de trabajo, compañeros de curso incluso, estar más pendiente y saber qué sucede a su alrededor, porque a lo mejor él o ella está necesitando de la compañía de alguien. Y además también recordar de que tenemos que ser muy prudentes y protegernos para que esta pandemia no nos afecte tanto y a evitar también los contagios. Así que muy agradecida de todo. Y ahora me despido de ustedes y espero que sigan teniendo una excelente semana y que las próximas también sean muy buenas y agradables. Hasta luego.